Dios te bendiga grandemente en este momento, Dios te bendiga. La pregunta, hoy tenemos una pregunta. La pregunta que tenemos para hoy es, ¿todos los milagros provienen de Dios? ¿Todos los milagros provienen de Dios? Primeramente vamos a hacer lo que es, no una definición, sino buscar algunas palabras sinónimas de la palabra milagros para tener una idea más general. Y podemos decir que un milagro es una maravilla, es un prodigio, es una señal. La palabra de Dios nos habla acerca de la existencia del don de los milagros. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:10. Ahí la Biblia, mientras está especificando cada uno de los milagros, especifica a otro el hacer milagros, a otra profecía y así, etcétera, etcétera. Esa es la base bíblica, ¿verdad? Que nos habla acerca de la existencia de este don. Para nosotros poder llegar, ¿verdad?, a la respuesta final de si todos los milagros provienen o no de Dios, vamos primeramente a hablar acerca del propósito de los milagros para poder ir entendiendo, ¿verdad? El propósito de los milagros. Vamos a ver aquí, hay un verso en Hebreos 2:4 que nos dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí podemos ver, diciéndolo así de una manera general, ¿verdad?, que cuando Dios obra señales, prodigios, milagros, ¿verdad que sí? Lo hace según su voluntad, dice testificando. Dios lo hace como testimonio. Entonces, en sentido general, si fuéramos a contestar esta pregunta, vamos a decir con una sola frase, vamos a decir más adelante varios propósitos de los milagros, pero en sentido general podemos decir que el propósito de los milagros, divinamente hablando, ¿verdad?, es para glorificar a Dios. Cuando Dios hace un milagro, lo hace para glorificar su nombre, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea adorado, para que el milagro produzca en la persona fe, produzca en la persona una actitud de adoración hacia Él, una actitud, una inclinación hacia Dios. No simplemente para satisfacer la curiosidad de la gente, no simplemente para satisfacer el ego, nunca Dios lo haría por eso. Siempre va dado a glorificar el nombre del Señor. Entonces, habiendo dicho esto ya en sentido general, vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, las razones por las que se hace un milagro o por la que tiene lugar un milagro. Demostrar que Dios es el Señor. Esa es una de los propósitos de los milagros, demostrar que Dios es el Señor. Esto podemos verlo en Éxodo 9:14 y también podemos verlo en Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Me gusta ver estas citas, ¿verdad? Porque es bueno tener la base bíblica y a través de estas citas podemos, pues, documentar todo lo que estamos diciendo, de manera que no es una opinión simplemente personal, sino palabra de Dios. Y aquí en estos textos vemos cuando el profeta Elías pidió un milagro, prácticamente era un milagro, para poder demostrarle a los profetas de Baal que Jehová es Dios y no Baal. Y podemos ver cómo Dios respondió, ¿verdad? Y aquí entonces el propósito de esto fue demostrar que Dios es el Señor. Entonces, otro propósito, bien, designar los mensajeros de Dios. En este caso tenemos a Moisés. Sabemos que cuando Moisés, el Señor lo designó para ir delante del faraón, pues sabemos que Moisés le pidió a Dios que cómo él se iba a presentar delante del faraón, que cómo él iba a conocer y a creer que de verdad Dios le había enviado. Y aquí vemos en Éxodo capítulo 4, ¿verdad?, del 1 al 9, cómo Dios, cuando comisiona a Moisés, le da, ¿verdad?, los respalda con señales, los respalda con milagros. Vemos cómo esta vara, ¿verdad?, que tenía él, al echarla en la tierra se convirtió en una culebra. Y Dios le dijo: ve delante del faraón y preséntate. Y con este milagro el faraón esta va a ser tu carta de presentación prácticamente.
diciéndolo ya desde un punto de vista parafraseándolo. Entonces, también podemos ver que cuando Dios hace un milagro, también lo hace para confirmar la fe. Jueces 6 del 37 al 40. Le doy el texto, ¿verdad? Para que lo puedan ya analizar de una manera más íntima, más personal, con mucho más tiempo. Y podemos ver en estos versos, aunque no le diga mucho detalle, cuando Gedeón pidió una señal, porque el Señor lo estaba enviando, ¿verdad?, contra los madianitas. Y la señal del vellón, que se amanecía con rocío, que se amanecía seco, que se amanecía mojado. Y vemos cómo Dios permitió que esto sucediera. ¿Para qué? Para afirmar la fe de Gedeón. También otras veces Dios permite que sucedan los milagros para librar al pueblo de Dios. Y esto podemos verlo en Éxodo 14 del 21 al 30. Aquí se relata el hecho cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Vemos que Dios obró este milagro para librar a su pueblo, para cuidarlo. También Dios usa milagro para castigar a los pecadores. Dios hizo, aquí tenemos el ejemplo de Génesis 19 del 24 al 26. Y aquí vemos cuando Dios hizo llover azufre del cielo para castigar a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Y podemos ver aquí que se obró un milagro para castigar. Pero también podemos ver en la vida de Jesús, obró milagros por diferentes también motivos. Y también uno de ellos fue probar que él era el Mesías. Esto está en Mateo 11 del 2 al 5. No vamos a entrar en mucho detalle, pero le damos la cita. Mateo 11 del 2 al 5. También podemos ver que Jesús muchas veces obró milagro para mostrar el reino de Dios. También obró milagros con el propósito, los milagros se obraban y lo hizo la iglesia primitiva para llevar gente, ¿verdad?, que conocieran a Dios, para que la gente llegara a conocer a Dios. Y para mostrar a Jesús como Salvador y Señor. Hay muchos, pero todo tiende a glorificar a Dios, a poner a Dios en alto, a que el reino de Dios sea establecido en la vida de la persona. Todo lo que tiene que ver con milagros divinamente hablando es para adorar a Dios. Nunca un milagro divinamente será para impresionar. Podemos ver aquí Mateo 16 del 1 al 4 para tener un poquito más de detalle acerca de esto. Le dejo la cita, Mateo 16 del 1 al 4. Nunca será para impresionar, nunca. Entonces, hemos hablado acerca del propósito, ¿verdad?, de los milagros, para caer, ¿verdad?, en el tema o en la respuesta de la pregunta que tenemos para hoy. ¿Todos los milagros provienen de Dios? Entonces, dentro de estas citas que nosotros hemos dado, podemos tener un ejemplo bíblico, un ejemplo de un milagro divino, un milagro proveniente de Dios. Pero también podemos darnos cuenta, así mismo como hemos hecho la pregunta, milagros, ¿verdad? Y están algunos relatados en la Biblia que no fueron hechos divinamente. Y tenemos aquí a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, y ya sabemos que estamos hablando ahí ya cuando las plagas, se enviaron las plagas al pueblo egipcio, ¿verdad que sí? Entonces, aquí en Éxodo 7, del 8 al 13, lo pueden leer un poquito más detenido, ¿verdad? Relata cuando Moisés fue delante del faraón y Moisés pues llevó, ¿verdad?, su carta de presentación, lo que Dios le había dicho que hiciera, el milagro que Dios le había dicho que efectuara para mostrarle al faraón que él había sido enviado por Dios. Pero ¿qué sucede? Aquí dice en la Biblia, en el versículo 11, Éxodo 7, entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto. Con sus encantamientos hicieron el mismo milagro, hicieron milagro igual que como hizo Moisés, hicieron los hechiceros de Egipto. Entonces aquí podemos ver un milagro, una señal, un prodigio hecho y no fue divinamente inspirado. Aquí vamos contestando nuestra pregunta de si todos los milagros provienen de Dios. No fue divinamente inspirado, fueron hechos por hechiceros y encantadores egipcios. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo que va dando, ¿verdad?, respuesta a la pregunta que tenemos. Otra cosa que queremos resaltar y que es muy importante, la Biblia nos habla no solamente de este caso de los egipcios, sino también de otros casos de milagros falsos o de milagros provenientes de fuentes ocultas
o de imitación de milagros. Y tenemos aquí a Simón el mago en Hechos 8 del 9 al 11, parafraseando así rápidamente. Este mago convencía a las personas que él obraba a través del poder de Dios y engañaba a mucha gente. Y hacía muchas cosas y la gente ignorantemente le creía, ¿verdad? Pero eran falsos estos milagros. También podemos ver, según lo que nos dice la palabra de Dios, que el anticristo, ¿verdad?, en el tiempo de la gran tribulación también va a obrar grandes poderes y milagros. Va a ser milagro y mucha gente van a ser engañada. Entonces estos son milagros falsos, son milagros que no provienen de fuente divina. Estos son ejemplos, ¿verdad?, para que nos demos cuenta y vamos contestando esta pregunta. Milagros de agentes satánicos. Aquí tenemos algunas citas. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13:13 nos habla acerca de milagros, ¿verdad?, hechos no divinamente inspirados, sino en este caso estas dos citas nos hablan de milagros que vienen por el anticristo. Milagros de agentes satánicos, Apocalipsis 16:14, podemos ver milagros que no provienen de Dios. Y esto nos va contestando la pregunta. También podemos darnos cuenta, vamos a leer este verso para no pasar por alto. Dice Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice esto? Habla de espíritus de demonios que hacen señales. ¿Qué está diciendo? Que no todas las señales, no todos los milagros, no todas las cosas sobrenaturales provienen de Dios. Hay demonios, hay espíritus de demonios que hacen milagros, que hacen señales y que engañan a mucha gente. Por lo tanto, hay que abrir los ojos y hay que tener cuidado, hay que analizar las escrituras para darnos cuenta cuando algo viene de Dios y cuando no, para no dejarnos engañar. Entonces, también podemos darnos cuenta que se da el caso también de milagros hechos para apoyar falsas religiones. Ahí podemos leer a Deuteronomio 13 del 1 al 2. No sé si quizás hemos escuchado por las noticias en algún momento de vírgenes que lloran. Una virgen que lloró de una imagen de un santo que apareció por ahí en una pared, apareció pegado en un árbol, lo que sea. Estos son milagros falsos. Estas son imitaciones de milagros. Son señales falsas y demoníacas que los demonios las hacen para engañar a la gente, y las personas por falta de conocimiento, por ingenuidad, muchas veces se dejan arrastrar por todo esto. Y muchas personas inteligentes en otra área, pero en esta área son ingenuas y se dejan atrapar por estas noticias que son totalmente engañosas. El enemigo, dice la palabra de Dios, que se disfraza como ángel de luz y imita las cosas que son de Dios. Entonces no nos podemos dejar engañar. El enemigo imita, el enemigo puede hacer una imitación de un milagro para engañar a la gente. Nada de esto está bien, nada que no glorifique a Dios está bien. Entonces debemos abrir los ojos. También hay muchos que hacen este tipo de hazañas, de señales para engañar a los impíos. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versos 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a comenzar en el 10 para que tenga más el contexto. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí la Biblia lo dice claro. Ese inicuo que viene de Satanás viene con poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que la Biblia especifica que hay señales y prodigios y milagros que son mentirosos. ¿Ok? Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mucha gente se cierra a la verdad. Y como se cierra a la verdad, entonces Dios permite que un espíritu de mentira venga y ellos le van a creer porque es que están cerrados a creer la verdad. Entonces cuando tú no estás de un lado, te vas al otro. Y esto puede pasar muchas veces. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos hacerle caso
No debemos hacerle caso a ninguna de estas cosas que vengan a nuestra vida. Si alguien quiere venir a engañarnos con prodigios mentirosos que no son de Dios, no debemos hacerle caso. Por eso debemos conocer la palabra para tener la diferencia, ¿verdad? Deuteronomio 13:3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Estamos hablando aquí de un profeta que viene a engañar, ¿verdad? Ni al tal soñador de sueños, que también es un engañador. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuando alguien viene con prodigios mentirosos y tratando de desviarte de Dios, no le pongas atención. Puedes leerlo desde el versículo 1, Deuteronomio 13, del 1 al 3, para que tenga el contexto completo. No le pongas atención, nada que te desvíe de Dios, nada que te haga acercarte, ¿verdad?, a las tinieblas y desviarte de Dios. Podemos decir aquí lo siguiente, la fuente es importante. Podemos ver que Moisés, por orden de Dios, efectuó este milagro, ¿verdad? Y se convirtió en culebra su bastón. Pero también los egipcios hicieron lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fuente. El propósito, ¿verdad? Primeramente, Dios fue que le ordenó a Moisés hacer esto. Segundo, Dios mismo fue el que efectuó el milagro, no fue Moisés. Cuando Dios ordenó esto a Moisés, el propósito era una carta de presentación delante del faraón porque había un propósito. En el caso de los magos, en el caso de los hechiceros egipcios, la fuente de ellos era una fuente oculta, era una fuente satánica. Entonces la fuente es importante. No importa tanto el milagro como la fuente. Si la fuente es satánica, no agrada a Dios y es abominación. Voy a decir algo aquí. Vamos a tener cuidado con esto, con la fuente. El enemigo te puede ofrecer lo que busca. Puede que tú quieras algo y el enemigo te lo ofrezca si sabe que tú lo quieres. Si lo recibes de parte de él, primeramente tú estarás en enemistad con Dios. Segundo, el enemigo te va a dar algo, pero no te lo va a dar gratis. Te va a quitar mucho más que lo que te dio. Tercero, lo que recibiste lo podrás perder en cualquier momento, porque el enemigo te lo va a quitar si tú no sigues haciendo lo que él quiere. Cuarto, recuerda que el enemigo se transforma en un ángel de luz para engañarte. Ten cuidado con todas esas cosas y no te dejes engañar. La fuente es importante. Entonces, ¿todos los milagros provienen de Dios? Podemos ahora contestar esta pregunta porque ya hemos a través de la Biblia buscado, ¿verdad?, los argumentos. No todos los milagros provienen de Dios. Hay milagros que son inspirados divinamente y hay otros milagros que son inspirados de fuentes ocultas y satánicas. Es como esperar en Dios para que Dios te revele algo futuro o irte a donde un brujo para que te diga lo que te va a pasar mañana. Es posible que el brujo coincida diciéndote las cosas, pero la fuente que tú estás utilizando no es agradable delante de Dios. Y tú estás actuando independiente de Dios. Por lo tanto, vamos a cuidar esa parte y tengamos en cuenta lo siguiente. Todo milagro glorifica a Dios. El propósito es glorificar a Dios. Nunca Dios va a hacer un milagro para exaltar tu ego, para alimentar tu curiosidad. No, para glorificar su nombre, para cumplir un propósito, para atraer a alguien a la fe. Vamos a analizar la palabra de Dios y vamos a cuidarnos. No nos dejemos engañar por vírgenes que aparezcan por ahí en un cuadro, en una pared, en un palo. No, esas son obras satánicas para engañarte. Dios nunca va a hacer algo así. Dios nunca te va a confundir. Vamos a hacerlo como a Dios le agrada y vamos a estudiar la palabra de Dios. No todos los milagros provienen de Dios. No todas las cosas sobrenaturales vienen de Dios. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida y que tú puedas compartirlo con muchas personas más para que ellos puedan ser bendecidos y para que no se dejen engañar más por el enemigo. Dios te bendiga. Estamos derribando fortalezas, pero también edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte, ¿verdad?, al canal de YouTube y también a seguirnos por Facebook para compartir y predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito. Dios te bendiga.